Buen día, somos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Unidad San Fernando. La asignatura es Ingeniería Económica. Estamos en la unidad 2, Análisis de Alternativas de Intervención, y estaremos manejando el tema Método de Análisis de Sensibilidad. Somos el equipo 5 y está conformado por Alondra Judith Guajardo Quintanilla, Teresa Lisbeth Gutiérrez Bernardo, Alfredo Antonio Ochoa Castillo y su servidor Jesús Eduardo Moreno Leal. El licenciado asesor es José Salvador Maldonado Aguilar. Introducción. El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la programación lineal, sobre todo para la toma de decisiones, pues permite determinar cuándo una solución sigue siendo óptima dados algunos cambios, ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en datos del problema mismo. Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es la respuesta óptima del método simplex al cambio de algunos datos, como las ganancias o costos unitarios o la disponibilidad de los recursos. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Consiste en determinar cuál es el rango de variación de los parámetros del problema, de modo que la base óptima encontrada siga siendo óptima. Bueno, es decir, buscar ese intervalo en que estos parámetros son permisibles en su variación, sin que afecte la solución óptima del problema. Parámetros sensibles. Un objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es identificar los parámetros sensibles. Por ejemplo, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que cambie la solución óptima para ciertos parámetros que no están clasificados como sensibles. También puede resultar de gran utilidad determinar al intervalo de valores del parámetro para el que la solución óptima no cambie. Importancia del análisis de sensibilidad. Es importante porque nos permite investigar el efecto que tendría la solución óptima proporcionada por el método simplex en el hecho de que los parámetros, datos de entrada, tomarán otros valores posibles. Cambios. Análisis de sensibilidad. Bueno, en este análisis de sensibilidad se pueden hacer una serie de cambios. El cambio número 1 sería el intervalo de optimalidad. Este se refiere al intervalo de variabilidad de una coeficiente de la función objetivo. El segundo cambio es el intervalo de factibilidad. Este es el intervalo de variabilidad de un lado derecho de la restricción. Y el último, que es el precio sombra, es el cambio en el valor de la función objetivo. Un aumento unitario en el valor del lado derecho de una restricción. Entonces, para el procedimiento, para realizar el análisis de sensibilidad, tenemos que hacer en primera instancia una revisión del modelo. Aquí se hacen los cambios deseados en el modelo que se va a investigar, como mencionamos anteriormente. Cambios en los coeficientes de la función objetivo o en el lado de restricción. Como segundo punto tenemos la revisión de la tabla simplex. Se emplea la línea fundamental para determinar los cambios que resultan en la tabla simplex. Como tercer punto tenemos lo que es la conversión. En la forma apropiada se convierte esta tabla en la forma apropiada para identificar y evaluar la condición básica actual aplicando la eliminación del GAMSUR. Como cuarto punto tenemos la prueba de factibilidad. Aquí se prueba la factibilidad de esta solución, verificando que todas las variables básicas sigan teniendo valores no negativos en la columna del lado derecho. Como punto 5 tenemos prueba de optimalidad. Se verifica si esta solución es óptima, es decir, si es factible, comprobando que todos los coeficientes de las variables no básicas en el renglón 0 sigan siendo negativos. Como punto 6 tenemos lo que es reoptimización. Si esta solución no pasa a cualquier de las pruebas, se puede obtener, si se desea, la nueva solución óptima partiendo de la tabla actual como la tabla simplex. A continuación presentaremos una de las definiciones para aclarar
si son variables básicas o no básicas. Las variables básicas son aquellas donde CJ menos CJ es mayor o igual a 0. Las variables no básicas son aquellas donde CJ menos Z son menores o igual a 0. Para entender sensibilidad, daremos el siguiente ejemplo. En su versión estándar tenemos un problema de maximización con su función objetivo, ¿ok? Y 3 restricciones. Aplicando el método simple obtenemos la tabla final y desde ahí comienza nuestro análisis de sensibilidad. En este ejemplo aplicaremos un cambio de coeficiente de la función objetivo, porque vamos a estar utilizando la función objetivo de una variable no básica. En la base del problema de la única variable de decisión no basal es x2. Aquí podemos identificar x2 debido a que solo está cambiando el coeficiente de una variable en la función objetivo. Aquí pueden analizar ustedes e ir comprobando los análisis que se está realizando. La región factible del problema se ve inalterado, es decir, no se ve modificada la factibilidad del último actual. Aquí está la tabla final simplex. Solo se puede ocurrir que la solución actual deje de ser la óptima. Si C2 crece lo suficiente para determinar dicho valor, incorporemos explícitamente una variación. No se ve en la tabla coeficiente C2 y veremos efectos sobre la tabla final. Aquí es donde se ve la matriz y nos da la especificación de que añadimos una variable, pues en este caso estamos utilizando ese símbolo en x2. Porque recuerden, como les decía, vamos a estar utilizando la función objetivo, también vamos a estar utilizando o tomar en cuenta que nuestro problema es de maximización. ¿Recuerdan de los cambios que hablábamos anteriormente? Bueno, aquí es donde se va a ver reflejado uno de esos cambios. Debido a que la modificación es una variable no basal, solo se verá alterado el precio sombra de la variable no basal modificando, es decir, 0 menos Z2 para que la base no se altere. El precio sombra de X2 debe seguir siendo no negativo, como es el caso de la maximización. Como les mencionaba, este es un problema de maximización, por eso debe de haber valores positivos. Esto quiere decir que cualquier variación inferior a 5 no cambiará la base. Este será mi parámetro sensible. Un incremento exactamente igual a 5 implica que X2 pueda pasar a ser una variable basal óptima. Alternativo, valores mayores a 5 se representarán con un cambio en el resultado. Implica que requeriría efectuar interacciones adicionales para obtener la nueva interacción. Podemos observar a las conclusiones que ellos han llegado, que nos dice que C2 menos Z2 es igual a menos 5, más el símbolo que están utilizando, menor o igual a 0. Y también utilizan la restricción, que utilizan el símbolo menor o igual a 5. Esas son las restricciones que están utilizando en este ejemplo. Recordemos que es un ejemplo de maximización utilizando el método de análisis de sensibilidad. Bueno, compañeros, esto sería todo de nuestra parte. Gracias.